años los que está cumpliendo esta obra. 11 años, aunque ha tenido unas pausas. Sí, no son 11 temporadas, pero sí 11 años los que El Capote ha estado en escena. Este montaje a cargo de Aline Kuppenheim, que vuelve además a su casa original, ¿cierto? Sí. El Teatro Mori Bellavista. Bienvenida, Aline. Bienvenida aquí a Aire Fresco. Gracias. ¿Qué tal este regreso? Es una emoción siempre para nosotros ver cómo El Capote sigue, digamos, permaneciendo. Y con vigencia. Sí, es una obra que queremos muchísimo, muchísimo. Entonces, para nosotros siempre es un placer poder mostrarla y ver cómo llegan nuevas generaciones, porque nosotros, claro, estrenamos hace 11 años, o sea, un niño que en esa época tenía 8 o 9 años, hoy es un adulto. Claro. Y la vuelven a ver. Y es muy bonito también cuando nos comentan de cómo la vieron en esa época y cómo la ven ahora. Le da mucho sentido a todo lo que hacemos nosotros, digamos, cómo abordamos el trabajo teatral siempre. Aline, contemos un poco en qué consiste. Bueno, ya tiene la particularidad de esta obra, que es una obra con marionetas, ¿cierto? Exacto. Y contemos un poquito la historia para que quienes todavía no la han visto puedan hacerse una idea. Está basada en un cuento fundamental de Nikolai Gogol, que es El Capote, que habla en el fondo de la pobreza, de la discriminación, de la soledad del ser humano, de cómo muchas veces el sistema, el aparato oprime a las personas, y eso está contado de una manera cercana para los niños, porque primero estuvo la idea del texto. Es un texto bastante áspero, como en contraposición con lo que se entiende por teatro de marionetas en nuestro país, que está siempre vinculado al universo infantil. Entonces quisimos adaptar un poco el texto para que también los niños estuvieran, digamos, incluidos en nuestra audiencia, y poder también plantearles a ellos esa reflexión acerca de este personaje que, si bien fue creado en 1841-42 por Gogol, al otro lado del mundo, en San Petersburgo, sigue siendo vigente hoy aquí en Santiago y en cualquier otra parte del mundo. Entonces, es interesante también que los niños puedan trasladar esa historia a sus propias realidades, como por ejemplo a sus relaciones con sus compañeros de colegio en el curso, en fin, cómo se relacionan con los distintos estratos sociales, claro, qué relación tienen con el clasismo, con la solidaridad hacia otros, la empatía, la compasión, en fin. Y eso siempre vemos que ocurre después, que se van padres y niños con ese tema a poner sobre la mesa y a discutir y a hablar. ¿Te parece que ha cambiado también como el contexto social en el que uno la ve? Porque han pasado 11 años, han pasado muchas cosas, no sé, me imaginaba ahora, por ejemplo, entre los discriminados hoy tenemos una población mucho más migrante, claro, que antes no. ¿Alcanzas a percibir como las nuevas lecturas? Siempre van a haber nuevas lecturas. Para mí los clásicos terminan siendo clásicos justamente por eso, porque son universales. Y el caso del Capote es un ejemplo de universalidad. Como tú dices, hace 11 años no teníamos las mismas problemáticas sociales o teníamos... hoy existen nuevas, no quiere decir que ya no tengamos las que teníamos hace 11. No las hemos superado. Sino que surgen otras nuevas, y aún así la obra sigue hablando de eso. Porque es universal, habla desde la esencia y desde el fondo de la problemática humana, finalmente, del ser humano frente al poder, en fin. Entonces, claro, piensa que fue escrita en 1840, claro, entonces, y sigue vigente. Entonces, en estos 11 años no ha perdido su vigencia tampoco. Esta es una obra que en sus inicios estaba a cargo de la compañía Teatro Milagros, hoy, hoy Teatro y su Doble. Teatro y su Doble, sí. Que han hecho otros montajes también con marionetas. ¿Por qué volver al Capote? ¿Por qué no algo nuevo? Porque nosotros
trabajamos, a todo esto quedaron los chicos allá en el taller, los saludo a mis compañeros de taller y de obras y de giras somos una familia en realidad, familia, así claro. que los quiero saludar desde acá de la radio. Y claro, nosotros nunca planteamos los montajes como algo pasajero, porque nos demoramos alrededor de 2 años por montaje. ¿Y por qué requiere tanto tiempo? ¿Es por los muñecos? Porque, claro, tenemos que primero fabricar los muñecos, que implica una investigación y que va siempre evolucionando. No es que uno encuentre la manera de hacer un muñeco, porque siempre cada obra va requiriendo Claro. Técnicas nuevas o estéticas nuevas que te van pidiendo detenerte ahí en el detalle. Para nosotros el contenido y la forma... una potencia a la otra, ¿no? Entonces, en el detalle está también nuestra preocupación. Nos preocupamos mucho de los detalles. Entonces, nos demoramos mucho en hacer los montajes y nunca es pensando en que lo vamos a dar un rato y después la vamos a guardar la obra. Por lo menos así se fue dando. En realidad se fue dando, porque cuando estrenamos nuestra segunda obra, que es sobre la cuerda floja, nos pedían la cuerda floja y el capote. Ya. Y después, entonces... hicimos feo y nos pedían la cuerda floja, el ciclo, la y el temporada, capote y claro. feo, y así nos empezó a pasar y además que, claro, el público sabe de las obras cuando están en cartelera, que eso en general son tiempos bastante acotados y donde el público es limitado porque las salas son limitadas y todo, pero el teatro vive de las giras, vive de llevar teatro a regiones, por ejemplo, de la venta de funciones a estudiantes y de giras internacionales. De eso realmente es de lo que vivimos. Entonces siempre estamos nosotros en una actividad constante con las 3 obras, ofreciéndolas. ¿Tú sientes que la obra en sí, el montaje ha cambiado mucho en estos 11 años o sigue siendo...? Ha guardado su esencia. Ya. Lo que sí nosotros hacemos es que vamos... Bueno, los muñecos necesariamente tienen su desgaste propio del paso de los años y la cantidad de funciones, porque ellos trabajan harto. Están demandados. Claro, los amarreamos harto para allá y para acá y viajan harto, entonces se van echando a perder y los materiales también tienen un tiempo de duración. Y a medida también que vamos avanzando en los otros montajes, en ir perfeccionando nuestras técnicas de construcción de marionetas, vamos también renovando y actualizando las antiguas. Entonces, no es el mismo capote que la gente vio hace 11 años. Su esencia es la misma, el montaje es el mismo, pero hemos ido incluyendo cosas que en el momento no podíamos hacer, o por falta de recursos, o porque todavía no existía la técnica, o todavía no existía el material. Entonces vamos como haciendo la versión actualizada, pero la esencia siempre es la misma. Aline, ¿cómo es para un actor? Tú trabajas con puros actores en esto. No ser, entre comillas, el protagonista, sino que ser de alguna manera como el motor, la energía de estos... seres, claro, objetos que como que me cuesta decirle objeto porque pareciera que tuvieran vida. Eso es lo hermoso que tienen las marionetas, que siendo objetos... Pero ¿cómo es para un actor? Finalmente es como estar detrás del escenario, pueden estar sobre, pero es estar detrás, no son los protagonistas. Es un trabajo muy interesante, el actor es un ser bastante complejo. Los actores siempre, así como tenemos la capacidad de exponernos frente a un público, yo creo que son muy pocos los actores que lo hacen sin miedo, digamos, y sin la conciencia de estar ahí expuesto en todo tu ser, en tu físico y en tu interior. Y trabajar con marionetas te libera de eso y te hace enfrentar también tu propio oficio desde ahí, como tener una noción más amplia del fenómeno teatral mismo, porque involucra un montón de otras disciplinas y tú estás ahí para poder hacer posible que todas esas disciplinas confluyan en un resultado que es la obra que tú estás mostrando, con su contenido. Entonces, la relación del ego ahí... claro, es como hay un trabajo de humildad también, me imagino. Sí, lo hay. Y lo bonito es que finalmente uno siente, se da cuenta que como actor uno es más o menos lo mismo que una marioneta finalmente. Uno es el instrumento para que... Uno no está ahí para lucirse frente a un público. Uno es el instrumento, el cuerpo y la voz de un texto, de un autor que quiso decir algo, de un director que quiso decirlo de una determinada manera.
Y ahí estamos nosotros para eso. Entonces, siento yo que el ego en un actor tiende a trabajar contra el actor. Ujú. Y siento que es un bonito ejercicio el poder subirse arriba en escenario, no estando en ese lugar, sino que detrás, Claro, con una no máscara siendo el negra. observado, claro. Exacto. Porque en el fondo es como que te cambia la mirada de cuál es tu función después como actor sobre un escenario. Y te alivia de ese como peso, esa responsabilidad de tener que salvaguardar tu ego finalmente. Claro. Que es una lecera, porque en el fondo uno está ahí para transmitir algo nomás, no está ahí para que uno lo juzguen, ¿no? Y esa paz, esa tranquilidad para trabajar sobre el escenario te hace ser mejor actor, siento yo Claro, también. Claro, se vuelve una extensión de Claro, tu- exacto. Entonces de es un tu trabajo muy interesante para los Qué bonito. actores. ¿Para qué edad tú recomendarías ir a verla? Yo la ¿Desde qué edad? recomiendo a partir de 8 años. Los Ya. niños más chiquititos, bueno, cada uno conoce a sus hijos y Esos sabe, viejos chicos. ¿No? claro, y uno sabe que aguanta el hijo de uno, que no, que le interesa, que no, si tiene más experiencia como espectador, en fin. Hay niños de 6 años que la entienden perfecto y la soportan perfecto, porque Ujú. igual es una obra fuerte, con mucho texto, y no es precisamente infantil, es para niños, Claro. pero no es infantil. Entonces, los más chiquititos tienden a asustarse un poco cuando ven la oscuridad, el apagón inicial y todo. Tienden a asustarse. Entonces, también recomendamos que las personas que igual vayan con niños más pequeños, que pasa mucho, está bien, pero como establecer un cierto protocolo de cuando uno va con un niño muy chico al teatro, tratar de ponerse como cerca de alguna De la salida, salida, claro. en cualquier caso de crisis o de llanto, qué sé yo, también sobre todo por el Sí, niño claro. y también por los otros espectadores, digamos, poder sacarlo piola sin distraer la atención. Ya, pero Claro. como desde los 8 años. Desde para los arriba. 8 años y para arriba, viene Ya. mucho público adulto solo. Ujú. Ya, y funciones entonces, sábado y domingo, quedan 4 funciones. Quedan solo 4 funciones, sábado y domingo a las 5. A las 5 en el Teatro Mori de Bellavista vamos a estar regalando entradas. Genial. Así que tienen que escribir a concurso@duna.cl con su nombre, su root y esperar nuestra respuesta para llevarse sus entradas. Excelente, los esperamos allá. Estupendo, me parece. Aline, así, antes de que te vayas, ¿alguna cosa que estés en cine, en televisión, como que nos puedas contar? Mira, estoy en varios proyectos, pero esos proyectos que están Ay, como todo para misterioso. el próximo año, claro. Ya. Es que sabes que el cine tiene esa cosa, que el cine es súper incierto, Ujú. pasa por muchas fases de primero encontrar financiamientos que casi nunca es un solo financiamiento, Claro. sino que son muchos. Luego pasa por cambios de guión, por cambios de... En fin, entonces, en general son procesos como de 3 años, 2, 3 años. Y en eso estoy, entonces no puedo Ya, adelantar nada nada más, porque... nada inminente, digamos. Claro, porque yo no sé si meto las patas después, porque yo, Sí, y no la yo sé matemos. lo que es ahora el proyecto, pero no sé lo que va a hacer cuando ¿Cómo se... va a claro, terminar? claro. Súper. Aline, muchísimas gracias, Gracias por a habernos ti. visitado aquí en Aire Fresco. Esperamos tenerte luego, ya sea con un Capote 12 o con una otra Claro. novedad. No, si estamos preparando, aprovecho de contar, estamos Eso. preparando un nuevo montaje, Ah, genial. Ya. así que el próximo año probablemente vayamos a estar estrenando, así que... Súper, ahí te tendremos. Ahí de nos vuelta. veremos. Ya pues, vamos a escuchar algo de música. Me encantaría contarles si encontraron la pauta acá. Son Dire Straits con Sultan.